El mago. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 55 capítulos. Capítulo 29. Me voy a dormir. Sophie Newman se detuvo ante la puerta de la cocina con un vaso de agua en la mano. Después miró hacia atrás, hacia su hermano, que seguía sentado en la mesa. Francis va a enseñarme algunos hechizos de fuego específicos por la mañana. Me ha prometido que me mostraría el truco de los fuegos artificiales. ¡Genial! Así no tendremos que volver a comprar fuegos artificiales para el 4 de julio. Sophie esbozó una exhausta sonrisa. No te quedes mucho tiempo más. Está a punto de amanecer. Josh se llevó otro mordisco de tostada a la boca. Sigo en el horario pacífico, dijo con la boca llena, pero tengo que levantarme en pocos minutos. Katy quiere que continuemos con el entrenamiento con la espada mañana. La verdad es que tengo muchas ganas. Mentiroso, mentiroso. El joven gruñó. Bueno, tú tienes tu magia para protegerte. En cambio, todo lo que tengo yo es esta espada de piedra. El rencor era claramente perceptible en su voz, pero Sophie se obligó a sí misma a no comentárselo. Empezaba a cansarse de las quejas continuas de su hermano. Jamás había pedido que fuera despertada. Jamás había querido conocer a la magia de la bruja, ni la de Saint-Germain, pero había ocurrido y estaba intentando lidiar con ello. Su hermano tenía que aceptarlo de una vez por todas. Buenas noches, se despidió Sophie. Cerró la puerta dejando así a su hermano solo en la cocina. Cuando se acabó el último pedazo de la tostada, recogió el plato y el vaso y los colocó sobre el fregadero. Dejó verter algo de agua sobre el plato y un segundo más tarde lo puso todo sobre el escurreplatos ubicado detrás del fregadero de cerámica. Agarró la jarra de agua filtrada, se sirvió un vaso y salió de la cocina dirigiéndose hacia un diminuto jardín exterior. Aunque casi había amanecido, no sentía ni una gota de cansancio. Una vez más, se recordó a sí mismo que había dormido durante casi todo el día. Más allá de la pared, Josh apenas lograba vislumbrar el horizonte parisino bañado por la cálida luz de las farolas. Miró hacia arriba, pero no ha visto ni una sola estrella. Se acomodó en un escalón y respiró hondamente. El aire era frío y húmedo, igual que el de San Francisco, aunque carecía del aroma familiar a sal marina que tanto añoraba. En cambio, estaba cubierto por varios perfumes extraños, algunos de los cuales le resultaban agradables. Sintió como una brisa le recorría el cuerpo. Inhaló con fuerzas y los ojos se le humedecieron. Percibió el desagradable olor de centenares de basura a rebosar y de fruta podrida. Entonces detectó el nauseabundo hedor que le recordaba a algo o a alguien. Cerrando la boca, inhaló profundamente intentando identificar el aroma. ¿Qué era? Era algo que había olisqueado recientemente. ¡Serpiente! Josh dio un brinco. En París no había serpientes, ¿verdad? En el pecho, Josh sentía su corazón empezando a latir con más fuerza. Le aterraban las serpientes, un miedo espeluznante cuyo origen empezó cuando él tenía 10 años. Había estado acampando junto a su padre en un monumento nacional Bukaki, en Arizona, cuando se resbaló en un sendero y se deslizó por una pendiente, aterrizando directamente sobre un nido de serpientes de cascabel. Una vez que hubo sacudido el polvo de la ropa, se dio cuenta de que estaba tumbado junto a una serpiente de casi 2 metros. La criatura levantó su cabeza en forma de cuña y permaneció mirando fijamente al muchacho con sus ojos negros azabache durante un poco más que un segundo, aunque a Josh le pareció una eternidad. Después el muchacho intentó escabullirse de allí, demasiado aterrorizado y jadeando como para gritar. Jamás
logró entender por qué aquella serpiente prefirió no atacarlo, aunque su padre le explicó que las serpientes de cascabel son bastante tímidas y que probablemente habría acabado de comer. Tuvo pesadillas sobre el incidente durante varias semanas y cuando se despertaba de forma repentina, sentía ese olor a almizcle en la nariz. Ahora percibía ese mismo olor, un olor que se intensificaba por momentos. Josh empezó a subir las escaleras otra vez. De pronto se produjo el sonido típico de escarbar, como cuando una ardilla está trepando por el tronco de un árbol. Entonces, justo delante de él, al otro lado del patio, unas garras, cada una del tamaño que de sus manos, aparecieron sobre la pared. Se movían lentamente, realizando movimientos delicados, buscando un agarre. De forma inesperada, las garras se clavaron hondamente en los antiguos ladrillos del muro. Josh se quedó petrificado, sin respiración. Los brazos estaban cubiertos por una piel curtida y nudosa, y entonces asomó la cabeza de un monstruo por la pared. Era una especie de bloque largo, con dos aletas redondas al final de un morro despuntado y uniforme que parecía encima de una boca. Unos ojos sólidos y negruzcos se hundían tras unas depresiones circulares a cada lado de su rostro. Incapaz de moverse, incapaz de respirar y con el corazón latiendo con tal fuerza que incluso el cuerpo vibraba, Josh observó cómo la criatura giraba la gigantesca cabeza de un lado al otro, mientras en el aire una lengua bifurcada, larga, blanca y cadavérica se movía nerviosamente. De repente la criatura se detuvo y poco a poco, muy despacio, giró la cabeza y miró a Josh. Con la punta de la lengua saboreó el aire y segundos más tarde abrió completamente la boca. Tenía la boca increíblemente grande, lo suficiente como para tragarse a Josh de un mordisco. En ese instante Josh avistó su dentadura, compuesta por puñales curvados, afilados y desiguales. Josh quería darse la vuelta y salir corriendo, pero algo se lo impedía. Había algo inóptico en aquella horrorosa criatura que trepaba por la pared. Durante toda su vida había sentido una fascinación por los dinosaurios. Había coleccionado fósiles, huevos, dientes e incluso coprolitos de dinosaurio. Y ahora estaba ante uno de ellos. Una parte de su cerebro identificó a la criatura, o al menos a lo que se parecía. Se trataba de un dragón de Komodo. No alcanzaba más de 3 metros de altura en su hábitat natural, pero era evidente que esta criatura era como mínimo 3 veces mayor que eso. La piedra se agrietó, un viejo ladrillo explotó convirtiéndose en mero polvo. Después, un segundo, un tercero. Entonces se produjo un sonido quebrador, un chasquido y casi en cámara lenta, Josh fue testigo de cómo la pared, con la criatura clavada en lo más alto de ella, se tambaleaba y se desplomaba sobre el suelo. La puerta metálica se partió en dos, desprendiéndose en todas las bisagras y colisionando directamente con la fuente de agua. El monstruo se golpeó violentamente contra el suelo, inalterable por las piedras que le llovían a su alrededor. El ruido sacudió a Josh, tambaleándole así sobre la escalera mientras la criatura se incorporaba y se arrastraba por el patio, dirigiéndose hacia la casa. El joven cerró la puerta de un golpe y pasó todos los pestillos. Estaba a punto de volverse cuando a través de la ventana de la cocina vislumbró una figura ataviada con prendas blancas, agarrando algo así parecido a una espada. La silueta cruzó el agujero que se había producido en la pared. Josh corrió y cogió la espada de piedra del suelo y la estrelló contra la pared. ¡Despertad!,
gritó con una voz aterradora. ¡Sophie, Flame, todos! La puerta que había detrás de él vibró entre el marco. Echó un rápido vistazo por encima del hombro y vio la lengua viperina del monstruo abriéndose camino entre la madera y el cristal. ¡Ayuda! El cristal se hizo añicos y la lengua penetró en el interior de la cocina. Los platos se cayeron, las jarras se hicieron añicos y los instrumentos de cocina se diseminaron por el suelo. Los objetos metálicos silbaban cuando las lenguas los rozaban. La madera se ennegrecía y se pudría. El plástico se derretía. Una gota de saliva corrosiva cayó sobre el suelo, empezó a burbujear y se comió la piedra. De forma instintiva, Josh arremetió contra la lengua con Clarence. La espada apenas tocó la lengua de la criatura, pero de repente ésta desapareció, introduciéndose otra vez en la boca del monstruo. Se produjo un único movimiento y la criatura chocó la cabeza contra la pared. La puerta se hizo astillas de inmediato. Las paredes de cada lado se agrietaron al mismo tiempo que las piedras llovían de algún lado. La criatura echó atrás la cabeza y repitió el movimiento, provocando así un agujero descomunal en la cocina. Entonces toda la casa empezó a crujir inquietantemente. Josh asintió una mano sobre su hombro y sus latidos bajaron de intensidad. «Mira lo que has hecho. Aún has enfurecido más a la criatura». Scatach entró a las zancadas en la cocina casi en ruinas y se detuvo ante el agujero causado por las embestidas de la criatura. «Nighthawk», dijo. Sin embargo, Josh no sabía si estaba dirigiéndose a él o al monstruo, y Scatach precisó: «Esto significa que las Disir no andan muy lejos». La guerrera parecía mostrarse satisfecha con las noticias. Scatach dio un paso atrás en el momento en que la cabeza de Nighthawk golpeó una vez más en el agujero de la pared. Sus gigantescas aletas de la nariz se abrieron y la lengua cadavérica fustigó el punto donde un instante antes había permanecido la sombra. Una gota de saliva hizo arder la baldosa, convirtiéndola así en un fango líquido. Las armas gemelas de Scatach empezaron a moverse, destellando brillos grises y plateados, y dos largos cortes aparecieron en la carne blanca de la lengua bifurcada de la criatura. Sin apartar la mirada de Nighthawk, Scatach se dirigió a Josh con tono calmado, tranquilo, y le ordenó: «Saca a todos los demás de la casa. Yo me ocuparé de esto». Y entonces un brazo, cuyos extremos eran unas afiladas garras, penetró por la ventana, envolvió el cuerpo de la guerrera en un fuerte asimiento y la golpeó contra la pared con tal fuerza que incluso el yeso se agrietó. La sombra tenía los brazos pegados al cuerpo, de forma que no podía utilizar sus espadas. La descomunal cabeza de Nighthawk apareció entre los coscatados relumbrados de la casa. En ese instante la criatura abrió la boca y la lengua salió disparada hacia Scatach. Una vez consiguiera que su lengua ácida y pegajosa cubriera a la indefensa guerrera, el monstruo no dudaría en introducírsela en su horripilante mandíbula. Capítulo narrado, capítulo finalizado. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.